Una noche cálida sobre Pella, la capital de la antigua Macedonia. Sobre los tejados flotan los sonidos somnolientos de una flauta. Los olivos susurran con el viento y las estrellas miran la tierra con la misma añoranza inmutable que hace miles de años. En esta ciudad, entre calles de piedra y jardines verdes, nació un niño cuyo nombre resonaría a través de los siglos: Alejandro. No vino al mundo como un simple niño, sino como el presagio de una leyenda. Su madre, Olimpia, decía que había sido concebido por el propio Zeus, que un dragón había descendido sobre ella en un sueño y que su vientre se había iluminado con luz. Tales palabras no se dicen en broma cuando se trata del futuro rey. Los aristócratas susurraban: ¿hijo de Filipo o hijo de un dios? Pero el propio Alejandro, incluso de niño, se acostumbró a estas conversaciones, y si le daban fuerza, las aceptaba; si le estorbaban, las olvidaba. Creció no en un palacio, sino en una atmósfera de expectativa. Su padre, el rey Filipo II, era un guerrero, un político y un reformador. Unificó Macedonia, creó un ejército en el que creía. Soñaba con conquistar Persia, la gran potencia de Oriente. Pero para su hijo no deseaba solo gloria. Quería legarle un imperio. Pero Alejandro no soñaba con recibir, sino con crear. Desde la infancia, el niño era diferente a los demás. Su mirada, directa, luminosa, observadora. Escuchaba cuando hablaban los adultos y hacía preguntas que no siempre podían responderse. Un día, a los 7 años, preguntó: ¿por qué el sol siempre sale donde no estamos nosotros? Y su madre sonrió. Sabía que ante ella había un futuro viajero. Olimpia, una mujer fuerte e inteligente, crió a su hijo con amor por la leyenda. Le contaba mitos sobre Heracles, Aquiles, Zeus y Perseo. En sus historias, los héroes no solo luchaban, se superaban a sí mismos. Alejandro escuchaba, hechizado, y cada vez preguntaba: ¿estaba Aquiles solo? Porque, como muchos futuros héroes, sintió la soledad desde el principio. En su adolescencia le asignaron un tutor, nada menos que el propio Aristóteles, el gran filósofo, alumno de Platón, un hombre que pensaba en términos del cosmos. No le enseñó a Alejandro a gobernar, le enseñó a ver. Le mostró un mapa del mundo donde más allá de Hélade se extendían tierras llenas de misterios. Le dijo: debes comprender las estrellas, la historia, los animales y las personas. De lo contrario, conquistarás el mundo sin saber qué hacer con él. Alejandro era un estudiante ávido de conocimiento. Lo memorizaba todo. Su memoria era como el agua en la que se arrojan piedras. Todo se refleja, todo deja una huella. Leía epopeyas, profundizaba en poesía, matemáticas, medicina. Pero lo que más amaba era la Ilíada. Aquiles se convirtió para él en algo más que un héroe. Se convirtió en una sombra que Alejandro se esforzaría por alcanzar toda su vida. Todo en él aspiraba al movimiento. No le gustaba la inactividad. A menudo salía a caballo de la ciudad, hacia las montañas, donde soplaba el viento y se escuchaba el aliento del cielo. Entrenaba con los soldados, sintiendo la espada en sus manos como una extensión de su brazo. Sabía que algún día toda su vida se convertiría en movimiento, y se preparaba para ello de antemano. Incluso entonces, muchos decían que había algo en este niño que no estaba en los demás. No era cruel, no era frío, pero en él se sentía un poder interno, tranquilo, como fuego bajo una capa de ceniza. Cuando entraba en una sala, la gente se quedaba inmóvil.
no por miedo, por premonición. Aún no se había hecho grande, pero ya era ajeno a lo ordinario. A veces miraba el cielo tanto tiempo que tenían que llamarlo varias veces. Cuando le preguntaban en qué pensaba, decía, en cómo es el otro extremo del mundo. Y aunque entonces no sabía dónde estaba ese extremo, sentía que su camino lo llevaría allí. A los 14 años ya participaba en las discusiones de la corte. No era simplemente un oyente, sino un conversador. Sus palabras eran precisas, sus juicios maduros. Un día le dijo a su padre, «Tú expandes Macedonia, pero yo expandiré a toda la humanidad». Filipo se rió, pero alguien cerca de él recordó esa frase para siempre. Un día, en un banquete, uno de los ancianos le preguntó, «¿Qué es lo que más deseas?». Alejandro no respondió de inmediato. Miró la lámpara, la llama, luego el mapa colgado en la pared, y dijo, «Quiero que después de mí el cielo y la tierra recuerden mi nombre». Esta no fue una frase jactanciosa, fue un deseo nacido en un corazón que incluso entonces vivía más allá de la vida. Era un niño, pero ya sabía lo que significaba estar solo en una multitud, llevar dentro de sí una luz que otros no veían. No quería el poder por el poder, quería significado. Sentía que algo más que simple ambición palpitaba dentro de él. Quizás este era su destino, no ser rey, sino convertirse en un camino. Y entonces, al ponerse el sol tras las colinas macedonias y su habitación se llenó de una suave luz, tomaba un rollo de la Ilíada y leía en voz alta sobre cómo Aquiles luchó y sufrió, cómo amó y perdió, y en cada línea escuchaba una llamada, no a la guerra, sino a la grandeza, a aquello que no viene por la sangre, sino por la lealtad a un sueño. Todavía era joven, pero incluso entonces el silencio vivía dentro de él. Ese mismo silencio que rodea a los grandes antes de una tormenta. Y si te hubieras parado a su lado esa noche, habrías escuchado la respiración de un hombre destinado a cambiar el mundo. Al amanecer, cuando la niebla aún cubría las piedras de los caminos macedonios y el aire estaba lleno de la humedad de las hierbas y el aliento de la tierra, Alejandro descendió al patio. La gente ya se estaba reuniendo allí, soldados, cortesanos, mozos de cuadra. Todos miraban al caballo negro que se zafaba de sus manos y no permitía que nadie se acercara. Se agitaba, resoplaba, siseaba, como una bestia salvaje accidentalmente dejada entrar en el patio real. Era un caballo traído de Oriente. Su nombre era Bucéfalo, que significa cabeza de buey. Costó una enorme suma de dinero. El rey Filipo, padre de Alejandro, estaba enfadado. Nadie podía domarlo. Y entonces, en medio de la confusión y las burlas, el joven Alejandro, que tenía unos 12 años, dio un paso al frente, sin gritar, sin desafiar, con esa tranquila confianza que poseen aquellos que han hablado durante mucho tiempo, no con palabras, sino con gestos. Se acercó a su padre y le dijo, «Estás perdiendo un hermoso caballo solo porque nadie puede entenderlo». Estallaron risas en el patio. Alguien susurró, «El niño». Pero Filipo no detuvo a su hijo, observó atentamente, y así Alejandro se acercó al animal. Bucéfalo levantó la cabeza, golpeó el suelo con un casco. Alejandro se quedó inmóvil. No miró el cuerpo, ni la crin, ni la fuerza. Miró a los ojos. Allí, en esos ojos oscuros y húmedos, vio miedo. El caballo tenía miedo de las sombras, miedo porque su cara estaba girada hacia el sol y veía su sombra moverse debajo de él.
No temía a la gente, temía a su propia oscuridad. Alejandro giró a Bucéfalo para que mirara hacia la luz, y el miedo retrocedió. El caballo respiraba con dificultad, pero ya no se resistía. El niño extendió una mano, suave pero firme. No intentó tomarlo, ofreció, y el caballo lo permitió. Le permitió tocar su cuello, su cruz. Alejandro no se apresuró, lo acarició, le habló en voz baja, casi en un susurro, y entonces montó. Todos se quedaron inmóviles. Bucéfalo se estremeció, pero no lo tiró, y luego caminaron, lento, paso a paso, luego a trote, luego a galope. Alejandro no se agarraba con todas sus fuerzas, era parte del movimiento. No estaba sobre el caballo, estaba con el caballo. Regresaron. El patio estaba en silencio. Luego, una explosión de gritos, aplausos, risas. Y el rey Filipo dijo: «Hijo mío, busca un reino digno de ti. Macedonia es demasiado pequeña». Alejandro no respondió. Miró a Bucéfalo, que ahora permanecía en calma, como si hubiera encontrado en este niño no un amo, sino un igual. Desde entonces, Bucéfalo se convirtió en el compañero de Alejandro. Estuvieron juntos en los entrenamientos matutinos, en las cacerías, en los paseos. Se acostumbraron a sentirse el uno al otro sin palabras. Y, quizás, en esta unión ya se sentaron las bases de lo que más tarde se convertiría en la esencia de su campaña, no la conquista, sino la conexión, no el miedo, sino la comprensión, no el poder, sino la voluntad orientada hacia la luz. Bucéfalo era más que un caballo, era un símbolo, la encarnación de un mundo salvaje que se puede comprender si se le mira no con sombras en los ojos, sino con el corazón abierto. Alejandro lo sabía. Se lo contó a sus amigos cuando le preguntaron por qué confiaba más en un animal que en algunas personas. «Un caballo», dijo, «no miente, va cuando cree y corre cuando siente la verdad, no usa máscaras». Estas palabras fueron repetidas por muchos después. Se escribieron, se transmitieron, porque era la verdad, una verdad que nació no en la batalla, sino en el sol de la mañana, en el patio, entre personas que no creían que un niño pudiera domar una tormenta. Pero Alejandro no domesticó, no suprimió, escuchó, sintió, miró donde otros no miraban, y por esto fue amado, incluso por aquellos que temían. Pasaron los años, Bucéfalo envejeció, se hizo más fuerte, más experimentado. No lo llevaban a desfiles, lo guardaban para lo importante. Y cada vez que Alejandro salía a cabalgar, la gente decía: «Aquí cabalga el que ve la luz incluso en una bestia salvaje». Este episodio, aparentemente pequeño, un niño y un caballo, pero en él toda la esencia de la grandeza, comprender, confiar y no tener miedo, incluso si una tormenta está ante ti. Y mientras el sol se hundía hacia el horizonte, y Alejandro, tras quitarse la armadura, se sentaba junto a Bucéfalo, le acariciaba el cuello y susurraba: «¿Tú también quieres ver el borde del mundo?». Y quizás el caballo entendió, porque en sus miradas había lo mismo: fuego, movimiento, paz, nacida de la aspiración. Era de noche. El viento de las montañas removía el polvo de los caminos y un silencio flotaba en el aire, presagiando el cambio. Alejandro estaba sentado solo a la sombra de la columnata cuando un mensajero se acercó a él. Hizo una reverencia, susurró una sola palabra, y todo cambió. El rey Filipo II, su padre, gobernante, vencedor, había muerto, asesinado en una celebración, rodeado de su círculo íntimo,
cuando nada presagiaba la tragedia. Asesinado por la mano de su propio guardaespaldas, entre su propia gente. Las razones se debatieron durante mucho tiempo. Algunos susurraban sobre una conspiración, otros sobre venganza. Pero para Alejandro todo ya estaba decidido. Había llegado el momento. Tenía unos 20 años. Se convirtió en rey. De repente, sin tiempo para prepararse, sin derecho a cometer un error. Macedonia, aunque fuerte, estaba rodeada de enemigos. Los helenos volvieron a quejarse. Los griegos levantaron la cabeza. Las tribus bárbaras del norte se prepararon para probar la fuerza del nuevo rey. Alejandro no se inmutó, no pronunció discursos rimbombantes. Actuó. Primero, sofocó las rebeliones internas. Fue firme, pero no cruel. Persuadió donde pudo. Aplastó donde fue necesario. Comprendía que el respeto no se compra, solo se gana. Su primer discurso al ejército fue corto. Continuaremos. Todo lo que mi padre comenzó será el principio de nuestro camino. No heredamos, creamos. Y en estas palabras no había solo determinación juvenil. Resonaba el espíritu de un hombre que sabía que su camino se extendía más allá de las fronteras. Se embarcó en una campaña hacia el norte. Los bárbaros, al enterarse del joven rey, dudaron de él. Pero Alejandro los derrotó uno por uno. No solo conquistó, sino que demostró voluntad. Se movió rápida y decisivamente y, lo más importante, personalmente. No estaba en su tienda, sino en la batalla. No estaba detrás de las líneas, sino al frente. A su regreso, se dirigió al sur, a Hélade. Atenas y Tebas lo observaron con cautela. A los griegos no les gustaban los macedonios, considerándolos medio salvajes. Pero cuando Alejandro se acercó a Tebas y ellos se rebelaron, no dudó. Rodeó la ciudad, les ofreció rendirse. Cuando se negaron, la asaltó. Tebas fue destruida. Esto fue una señal, no venganza, no ira, sino una lección. Los griegos entendieron. El nuevo rey no es un niño, es una tormenta. Después de esto, Alejandro reunió una alianza de ciudades griegas. No amenazó, persuadió. Les habló de ellos, los herederos de Homero, los hijos de Aquiles y Odiseo, que en Oriente, al otro lado del mar, había un imperio que profanaba templos, amenazaba la paz y se reía de Hélade. Persia propuso una campaña, una gran campaña, digna de héroes, una campaña que completaría lo que su padre había comenzado. Los helenos, inspirados, aceptaron. Así nació el plan. Y en este plan no solo había política, había un sueño. Alejandro pensó mucho en Filipo. Sus recuerdos no eran cálidos. Su padre era estricto, a veces severo, pero era grande. Creó un ejército capaz de llegar lejos. Reformó la falange, la hizo flexible y mortal. No solo gobernó, construyó. Alejandro heredó esto y fue más allá. Fortaleció el ejército. Reunió a los mejores comandantes, Parmenión, Hefestión, Pérdicas. Les hablaba no como rey, sino como camarada. Dormía con los soldados a cielo abierto. Comía la misma comida con ellos. Compartía todo. Y al hacerlo, ganó corazones. Pero en el fondo, sabía, esto era solo el principio. Persia era enorme. Su ejército, muchas veces superior en número. Su rey, Darío, gobernaba tierras desde Egipto hasta la India. Esto no era una rebelión, no era una incursión. Esto era una expedición contra el mundo. Y Alejandro comprendió que no iba solo a la guerra, sino al límite de lo posible. Estudió mapas, interrogó a desertores persas, construyó rutas. No se apresuró, pero tampoco se demoró. Su espíritu estaba tenso, como una cuerda de arco. Esperaba el momento.
Y entonces, cuando la primavera llegó a Macedonia y las estrellas estaban en sus posiciones adecuadas, declaró: «Marchamos». En ese momento, no solo comenzó una expedición, comenzó una historia que cambiaría todo el mundo antiguo. Y al despedirse de su madre, ella le dijo: «No vas a un enemigo, vas a ti mismo». Él no lo entendió entonces, pero muchos años después, de pie a la sombra de un palacio en Babilonia, recordaría estas palabras, porque su camino no era solo geográfico, era interno. El legado de Filipo se convirtió en la base, pero los muros, las torres y la cúpula de este imperio debían ser construidos por el propio Alejandro. Y él estaba listo. Su espíritu era agudo, su corazón libre y el cielo abierto. El cielo estaba despejado y una suave brisa agitaba las velas. Alejandro estaba de pie en la proa del barco y miraba hacia el este. Delante se extendía el Helesponto, el estrecho que separaba Europa de Asia. Más allá, una tierra de la que no solo comenzaría una campaña, sino una transición de la leyenda a la eternidad. La flota cruzó el agua en silencio, con confianza. Las olas golpeaban suavemente el casco y los guerreros estaban en silencio. Sabían que iban hacia lo desconocido. Cada uno de ellos sintió que pisaría una tierra donde ninguno de sus antepasados había estado nunca. Una tierra donde la historia se reescribiría a sí misma. La mañana era dorada, el sol se elevaba sobre la superficie y las sombras parecían más largas que las personas mismas. Alejandro tocó el agua con la mano, como si quisiera recordar este momento. No sonrió, no pronunció discursos, simplemente observó. Observó dónde comenzó su destino. Cuando el ejército desembarcó en Asia Menor, Alejandro fue el primero en bajar. Arrojó su lanza a la tierra y declaró: «Te tomo, Asia, como un regalo de los dioses y el fruto de la espada». Esto no era una declaración de conquista, era un ritual. No vino como un conquistador, vino como un héroe épico, reclamando lo que se había perdido. Primero fue a Troya, a las antiguas ruinas donde Aquiles y Héctor se decía que habían luchado. Alejandro depositó una corona en la supuesta tumba de Aquiles. Permaneció allí mucho tiempo. Sus amigos no lo molestaron, porque sabían que no era una formalidad, era un encuentro con la sombra de un héroe que había llevado en su corazón desde la infancia. Susurró: «Que mi camino sea digno del tuyo», y el viento pareció responderle. Luego comenzaron las primeras batallas. Los sátrapas persas esperaban a Alejandro. Sabían que los macedonios se acercaban, pero no esperaban tanta determinación, tanta velocidad. La primera batalla tuvo lugar en el río Gránico. Alejandro dirigió el ejército personalmente. No se quedó atrás. Se lanzó hacia adelante, con su lanza, sobre Bucéfalo, como una tormenta, como un rayo. Los persas quedaron atónitos. La batalla fue feroz. Los guerreros chocaban escudos, mazas, gritos. El polvo subía al cielo, pero Alejandro rompió las filas, como una ola a través de las cañas. Fue herido, pero siguió luchando. Sus compañeros lo salvaron, y al atardecer el campo era suyo. La victoria en el Gránico le abrió Asia Menor. Las ciudades, una tras otra, abrieron sus puertas, algunas por miedo, otras por admiración. Pero Alejandro no saqueó, no se vengó. Se dirigió a los ciudadanos como aliados, restauró templos, devolvió estatuas a los dioses, escuchó peticiones. No trajo destrucción, trajo orden. Y esto sorprendió incluso a sus enemigos.
Caminó por las antiguas rutas comerciales donde las caravanas se habían extendido durante siglos desde el mar Egeo hasta el interior de Persia. Vio templos, bazares, palacios, pero no se detuvo. Su mirada siempre estaba dirigida hacia adelante. Alejandro comprendió que la guerra no eran solo batallas, también eran palabras. Escribía cartas a Hélade, enviaba informes, mantenía su propia leyenda. Incluso entonces se le empezó a llamar no solo rey, sino algo más. Se convirtió en una imagen, un símbolo, pero por dentro seguía siendo él mismo. Hablaba con los soldados, recordaba a Aristóteles, leía pasajes de la Ilíada. A veces, por las noches, junto a la hoguera, se sentaba en silencio y miraba la llama. Y alguien cercano lo escuchaba susurrar versos. Pronto, descenderé bajo la luz del sol. Esta no era la voz de un guerrero, era la voz de un hombre que sabía cuán efímera era la gloria. El Helesponto quedó atrás, Europa atrás. Delante de él, Asia, una tierra donde esperaban batallas, palacios, arenas, profetas, donde todo sería diferente, donde se convertiría en quien estaba destinado a ser. Y cuando las estrellas se encendían sobre el campamento macedonio y los soldados se dormían, Alejandro salía a la estepa, solo. Se tumbaba en el suelo, miraba al cielo y preguntaba: Aquiles, ¿me oyes? Y quizás, en ese borde del mundo donde descansan las sombras de los héroes, alguien realmente escuchaba. El polvo de los caminos de Mesopotamia se alzaba de los cascos. El horizonte temblaba por el calor, y más allá de ese temblor, Alejandro vio su objetivo. Se adentró hasta donde latía el corazón del imperio persa. El imperio de Darío III se extendía por miles de kilómetros. Era tan vasto como la historia misma. Pero Alejandro no vio una montaña ante él. Vio una escalera. Tras la victoria en el Gránico, el camino estaba abierto. Alejandro se dirigió al sur. Su ejército pasó por Licia y Caria, bordeó Sardis y entró en la antigua Fenicia. Las ciudades se rendían, pero no todas. En Mileto y Halicarnaso tuvieron que luchar. No escatimó esfuerzos, pero tampoco destruyó innecesariamente. Avanzó, paso a paso, ciudad por ciudad. Y entonces, cuando todo parecía en calma, sucedió algo que se convirtió en un punto de inflexión: la batalla de Isos. Darío había reunido un ejército. Él mismo marchó contra Alejandro. El ejército persa era enorme, varias veces más grande que el macedonio. Se encontraron en un estrecho valle, donde el mar y las montañas comprimían el espacio. Y allí, en el húmedo amanecer, comenzó la batalla. Darío estaba en el centro, rodeado de guardaespaldas, como una deidad. Alejandro, por otro lado, estaba en el flanco, con la caballería. Cuando sonó el golpe, se lanzó hacia adelante. La formación de la falange macedonia, con sus largas arisas, era como los dientes de un gigante. Avanzaban lentamente, pero sin tregua, y el flanco de Alejandro rompió las defensas y se lanzó directamente hacia Darío. Darío vaciló, su carro giró y se marchó. El ejército, viendo la huida del rey, se dispersó. El campo siguió siendo de Alejandro, no persiguió. Salvó a la familia de Darío, a su madre, esposa e hijos. No los trató como cautivos, los trató como parientes. La reina persa lloró, pensando que le esperaba la humillación. Pero Alejandro dijo: «Estás bajo la protección de mi nombre». Este gesto viajó por todo Oriente. No era un conquistador, era la encarnación de la justicia. Y después de la victoria en Isos, giró al sur, a Egipto. Los gobernadores persas allí se rindieron sin luchar.
La gente recibió a Alejandro como un libertador. En Menfis fue honrado como un faraón. Pero él no buscó adoración, buscó la eternidad. Viajó al oasis de Siwa, al templo del dios Amón. Fue un viaje por las arenas, bajo el sol abrasador. Muchos intentaron disuadirlo, pero él insistió. Tenía que hacer una pregunta, solo una. Cuando llegó al templo, los sacerdotes lo recibieron en silencio. Lo condujeron al Santo de los Santos, donde se guardaba el oráculo. Lo que se dijo, nadie lo supo. Alejandro emergió de allí con un rostro lleno de luz y sombra al mismo tiempo. Más tarde se limitó a decir: «El oráculo me reconoció como hijo de Dios». No habló más de ello, pero sus ojos eran diferentes, más profundos, más silenciosos. Regresó a Menfis y allí, a orillas del Nilo, fundó una nueva ciudad. Alejandría se convertiría en una de las ciudades más grandes de la antigüedad, un centro de conocimiento, luz y cultura. Pero entonces era solo un mapa en la arena, delineado por su mano. No se demoró. Volvió a girar hacia el este. Persia esperaba. Babilonia, Susa, Persépolis, las joyas de Oriente, se erigían como escalones que conducían a la cima del mundo. Alejandro no llegó como un bárbaro. Enseñó a sus hombres a respetar las costumbres locales, recibió embajadores de Oriente y él mismo vistió ropas persas como señal de unidad. Esto confundió a los helenos, pero inspiró a los súbditos de Darío. No destruyó, absorbió. Creó un imperio no de fuerza, sino de significado. Una noche, de pie en una colina, le dijo a Hefestión: «No solo quiero poder, quiero que la gente piense diferente después de mí, que las fronteras se conviertan en una convención». Hefestión permaneció en silencio. Lo entendía. Entre ellos había un silencio lleno de una visión mutua. Alejandro se acercaba al centro del mundo, y en cada uno de sus pasos había menos deseo de conquistar y más deseo de unir. No solo se acercaba a Persia, se acercaba a la idea de que la humanidad podía ser una, que Occidente y Oriente no son direcciones, sino manos de un mismo cuerpo. Y mientras la noche caía sobre las tiendas de su ejército, salía solo, se tumbaba en el suelo y miraba el cielo. Allí, sobre las arenas, las estrellas brillaban como antaño sobre Pella, y susurró: «Pronto». Este pronto no significaba victoria, significaba un encuentro consigo mismo. La noche antes de la batalla estaba clara. La luna iluminaba la llanura de Gaugamela, como si la preparara para un gran acto. Reinaba un silencio en el campamento de Alejandro. Los guerreros dormían, cansados de las marchas. Solo unos pocos centinelas caminaban entre las tiendas, y él estaba despierto. Como siempre, en la víspera del momento decisivo. Tenía unos 25 años y se encontraba ante el ejército más grande que Oriente jamás había reunido. Darío había traído todo lo que pudo. El ejército persa se extendía por muchos kilómetros. Carros con guadañas, elefantes de guerra, miles de jinetes, miles de arqueros. Era un muro, un mundo entero, listo para encontrarse con un extraño. Alejandro miró la llanura y supo: esta batalla no era solo por la victoria, era una batalla por una imagen. Mañana se decidiría si sería simplemente un rey ambicioso o uno que entraría en la eternidad. Pasó junto a las tiendas, conocía a cada uno de sus comandantes por su nombre. Les hablaba sin grandes palabras, solo miraba, asentía, y eso era suficiente. La gente lo seguía no por orden, lo seguían porque creían. Al amanecer se puso delante del ejército. Su voz era tranquila.
Hoy no luchamos solo contra hombres, luchamos contra el pasado. Luchamos para borrar el miedo que durante siglos ha separado a Grecia de Oriente. Que nuestras lanzas no sean solo armas, sino un puente. Mientras la falange avanzaba, la tierra temblaba. Las zarizas se extendían hacia adelante, como olas de acero. Alejandro, como siempre, estaba en el flanco. Esperaba el momento. Darío estaba en el centro, custodiado como un dios. Los persas atacaron primero. Los carros avanzaron, sus cuchillas de rueda cortando el aire. Pero los macedonios se apartaron, dejándolos pasar como el agua deja pasar una piedra. Luego los rodearon y los abatieron. Los elefantes fueron aterrorizados por el fuego y los sonidos. Los caballos relincharon. Los hombres gritaron. El polvo se levantó hacia el cielo y el sol se perdió en la neblina gris. Y de repente, un golpe. Alejandro rompió el flanco y se lanzó directamente hacia el centro de la formación de Darío. Darío vaciló de nuevo. Por segunda vez, giró su carro para escapar. Y tan pronto como se fue, todo se desintegró. El ejército persa, como una tela, perdió su hilo. Solo quedaron jirones. Cuando la batalla cesó, Alejandro no exultó. Contempló la distancia. Darío había escapado, pero su poder no. El imperio persa, que había mantenido el mundo durante 300 años, cayó en la llanura bajo los golpes del joven rey de Pella. Alejandro no se detuvo. Comenzó la persecución. Quería capturar a Darío, no por venganza, por cumplimiento. Comprendió. Mientras Darío viviera, el mundo estaría dividido en dos. Pasó por Babilonia, donde fue recibido como un señor. La ciudad no fue tomada, fue abierta. Templos, palacios, jardines colgantes, todo se convirtió en parte del nuevo poder. Y Alejandro volvió a asombrar a todos. No destruyó, restauró, trajo orden. Continuó hacia Susa, luego a Persépolis, la capital de Persia, el corazón del imperio. Aquí hizo algo extraño. Organizó un banquete, magnífico, fastuoso. Griegos y persas se sentaron en la misma mesa. Sonaba música, fluía el vino, pero bajo este banquete se sentía un vacío. Una noche, mientras el fuego de los braseros parpadeaba, Alejandro tomó una antorcha y se dirigió hacia el palacio. Le prendió fuego. Algunos dicen que por embriaguez, otros por el deseo de vengar la Atenas quemada, y algunos que fue un gesto, una despedida al viejo mundo. Las llamas envolvieron las columnas. Persépolis ardió. Alejandro se quedó de pie y observó, y entonces, en voz baja, pronunció: suficiente. Dos comienzos lucharon dentro de él: héroe y conquistador, soñador y guerrero. Esa noche fue ambos. Darío, mientras tanto, huyó más al este. Sus allegados, viendo la inutilidad de la resistencia, lo traicionaron. Fue asesinado. Alejandro encontró el cuerpo y lloró. Ordenó que Darío fuera sepultado con honores reales. Él mismo se puso la túnica persa de Darío y dijo: no conquisté a un rey, heredé su obra. Esto era más que un gesto. Era una idea, un imperio no como un trofeo, un imperio como significado. Ahora todo el Oriente estaba ante él, pero no sentía triunfo, sentía cansancio y quizás soledad. Había alcanzado su objetivo, pero no el final. Y cuando la noche volvió a caer sobre las cenizas de Persépolis, salió bajo las estrellas, se tendió en el suelo y permaneció en silencio durante mucho tiempo. Bucéfalo estaba cerca, respirando constantemente. Alejandro susurró: ¿qué sigue, viejo amigo? No hubo respuesta, solo el viento del este y las estrellas, siempre las estrellas.
Después de la caída de Persépolis, el camino de Alejandro se dirigió hacia el este, hacia las tierras de Bactria y Sogdiana, donde las montañas rocosas daban paso a los desiertos y las ciudades se escondían en los valles como espejismos. No fue por conquista, fue porque no podía detenerse. Su campaña había dejado de ser una guerra. Se convirtió en un viaje interior, un camino por el que se buscaba a sí mismo. Estas tierras no se rindieron sin luchar. Reyes locales, príncipes, montañeses se alzaron contra él, tendieron emboscadas, se escondieron en gargantas. Pero Alejandro no estaba enfadado. Comprendió. Esto no era malicia, era miedo a lo desconocido. Enseñó a sus soldados a respetarlos, a respetar la tierra, las leyes, incluso la resistencia. En algún lugar de Sogdiana conoció a Roxana. Su nombre significaba la brillante. Y según la leyenda, cuando ella entró en la tienda, incluso las antorchas ardieron más suavemente. Era la hija de un cacique local, no una reina, pero había algo especial en ella. Alejandro, cansado de sangre, de caminos, de batallas, sintió de repente que su corazón se ablandaba. Se casó con ella, no por cálculo, sino por elección. Esto provocó susurros entre los macedonios, insatisfacción entre los helenos. Pero él no se explicó, simplemente la miró a los ojos y vio allí el oriente con el que buscaba unirse. Sin embargo, no todos a su alrededor comprendieron esta idea. Algunos creyeron que Alejandro se estaba perdiendo a sí mismo, convirtiéndose en un extraño, traicionando a Hélade. Entre ellos se encontraba un hombre llamado Calístenes, sobrino de Aristóteles, historiador y filósofo, que acompañó a Alejandro en su campaña. Se negó a inclinarse ante el rey al estilo persa, se negó a reconocer su divinidad. A sus ojos, Alejandro se estaba convirtiendo en un déspota. A los ojos de Alejandro era incomprensible. El conflicto se agudizó. Alejandro hablaba cada vez más a menudo de la unidad de los pueblos, del matrimonio de Occidente y Oriente, de un imperio no de la espada, sino de las ideas. Pero por su parte, la orden ya había sido dada. Calístenes fue arrestado. Más tarde murió en prisión. Alejandro permaneció en silencio. Fue una de las noches más oscuras de su vida. Se quedó junto al fuego, sosteniendo un pergamino con las notas filosóficas de Calístenes, y reflexionó sobre dónde yacía la línea entre la grandeza y el orgullo. No se respondió a sí mismo, y aún había otras tristezas. Uno de sus generales más leales, Clito, el hombre que le salvó la vida en el Gránico, una vez inició una discusión en un banquete. Acusó a Alejandro de convertirse en un déspota oriental, olvidando sus raíces macedonias. Alejandro, enfadado, en un arrebato de embriaguez, agarró una lanza y lo mató. Después de eso, se sentó en la oscuridad, sin comer, sin hablar. No gritó, lloró. Este no era un rey, no un conquistador. Este era un hombre que se dio cuenta de que había perdido a alguien que lo había conocido desde la infancia, quien lo había llamado por su nombre sin un título, quien le había hablado como a un igual. Comenzó a construir ciudades, una tras otra, como si quisiera conectar a toda la humanidad con hilos de piedra y palabra. Alejandrías, en Asia, en fronteras, en encrucijadas, iban a convertirse en luz. Pero él entendió, la luz solo puede venir de adentro, y si hay sombra dentro, los muros no salvarán. Siguió y siguió. En las montañas, donde la respiración se vuelve difícil, continuó la marcha. Los soldados refunfuñaban, se cansaban, morían. Pero él marchaba primero.
no podía detenerse. Dijo: mientras haya tierra, debo verla. Un día, cuando el destacamento se perdió en las gargantas nevadas y parecía que todos perecerían, dio su agua a los heridos, sin palabras, y nadie se quejó después de eso. Comenzó a reclutar a los lugareños en el ejército. Les enseñó, los unió con los macedonios. Organizó matrimonios entre oficiales y mujeres orientales. No quería dominación, sino fusión. Un pueblo nuevo, un imperio de personas, no dividido por el idioma y el color de piel. Pero no todos estaban preparados para esto. La traición comenzó a deslizarse por las costuras. Algunos oficiales, recordando a Filipo, recordaron lo sencillo que era todo cuando el enemigo era un enemigo, y la victoria, un botín. Ahora el rey hablaba de armonía, filosofía, estrellas. Alejandro estaba cambiando, leía por la noche, recordaba a Aristóteles, escribía cartas en las que preguntaba: ¿dónde están los límites de lo humano? Callaba más a menudo, estaba más a menudo solo. Solo Bucéfalo permanecía cerca, y Hefestión. Pero incluso Bucéfalo empezó a envejecer. Tropezaba, respiraba con dificultad. Alejandro le acariciaba el cuello y susurraba: «Solo un poco más, amigo. Ya casi llegamos». Y en estas palabras había tanta tristeza como en la voz de un vagabundo que sabe que el hogar está más allá del horizonte. No sabía que la India se acercaba, una tierra de ríos y dioses, una tierra donde se enfrentaría a pruebas que aún no conocía. Pero por ahora era de noche. Viento en las montañas y estrellas como testigos de cómo un hombre que se había convertido en un semidios comprendía cada vez más profundamente que era simplemente un hombre. El aire del verano indio era denso, saturado de humedad y de aromas desconocidos para los macedonios. Palmas, ríos, bosques húmedos, todo parecía no solo nuevo, sino imposible. Esta era una tierra diferente, viva, respirando, antigua. Alejandro llegó a orillas del río Hidaspes. Sus aguas fluían tranquilas, pero en sus profundidades se sentía el poder. En la orilla opuesta se encontraba Porus, el rajá indio, alto, orgulloso, ataviado con una armadura que brillaba como el sol del mediodía. Su ejército era numeroso e incluía elefantes de guerra enormes, adornados con telas de oro, con torrecillas en sus lomos. Permanecían como colinas inmóviles, irradiando miedo. Alejandro no tenía miedo, pero tampoco se apresuró. Observó, buscó debilidades. El río, ancho y rápido, parecía un obstáculo insuperable, pero esperó una tormenta. Cuando el cielo se oscureció y el aguacero envolvió el mundo en un velo, vadeó con su destacamento, de repente, al amparo de la niebla. La mañana tomó por sorpresa a los indios. Alejandro golpeó de repente, rápidamente, primero la caballería, luego la infantería. Los indios lucharon ferozmente. Los elefantes se agitaban, aplastaban, rugían. La batalla fue brutal. Bucéfalo, el viejo y fiel caballo, lo acompañaba. Se lanzó hacia adelante, como en su juventud. Alejandro sintió que su respiración se volvía ronca, que sus piernas temblaban, pero no se detuvo. Hacia el fragor de la batalla, bajo los golpes de lanza, bajo las sombras de los elefantes gigantes. Porus luchó personalmente. Fue herido, pero no retrocedió. Alejandro vio en él no un enemigo, sino un igual. Sus miradas se encontraron en medio de la batalla, y en esa mirada había respeto. Porus cayó, pero no fue humillado. Lo llevaron ante Alejandro, y Alejandro preguntó: «¿Cómo quieres que te trate?» Porus respondió: «Como un rey
trata a un rey. Alejandro sonrió. Exactamente así será. Dejó que Porus gobernara. No tomó trofeos, tomó respeto. Pero el precio fue alto. Esa misma tarde, Bucéfalo, herido y exhausto, se tendió al pie de un árbol y nunca más se levantó. Alejandro se sentó a su lado. No habló. Solo le acarició el cuello, como había hecho muchos años antes en el patio macedonio. Susurró: «Lo logramos, amigo. Vimos el borde del mundo. Gracias». Fundó una ciudad y la llamó Bucéfala en su memoria, no en honor a la conquista, en honor a la amistad. Los soldados guardaron silencio. Sabían que no solo había muerto un caballo, había muerto el último testigo de su juventud, de su comienzo, de su verdad. Después de esto, el ejército comenzó a ralentizarse. La gente se cansó. Habían recorrido todo el mundo conocido, montañas, desiertos, ríos. Lo habían conquistado todo, pero el cansancio se acumulaba en sus corazones. Alejandro lo sabía. Si él lo ordenaba, irían más lejos. Pero no quería ir solo. Reunió un consejo. Escuchó a sus oficiales. Muchos hablaron con respeto, pero pidieron regresar a casa, con sus hijos, a la luz de Hélade. Alejandro permaneció en silencio durante mucho tiempo, y luego dijo: «Bien, volveremos». No fue una derrota, fue una comprensión. Él sabía, la eternidad no puede construirse únicamente sobre la voluntad de una persona. Necesita paz, necesita a aquellos que se quedarán. De regreso, siguió construyendo ciudades, escribiendo cartas, hablando con los lugareños. Era a la vez un gobernante y un filósofo. Ya no luchaba, observaba, escuchaba, reflexionaba, pero a veces, por las tardes, salía del campamento, miraba el cielo, buscando entre las estrellas aquella bajo la cual se había ido Bucéfalo, y, quizás, en ese momento, se hablaba a sí mismo, al niño que una vez había vuelto la cara de un caballo hacia el sol. El camino de regreso discurría por el desierto, no un desierto de arena, sino un desierto de silencio. El ejército marchaba sin gritar. La victoria era suya, pero sus corazones estaban cansados. Alejandro iba al frente, pero él mismo se volvió más silencioso. Su campaña se estaba convirtiendo en una procesión de recuerdos. Las ciudades que fundó quedaron atrás. Su nombre se pronunció en muchos idiomas y cada uno lo pronunció a su manera. Pero él mismo cada vez recordaba una cosa: Alejandro de Pella, no un dios, no un rey, sino el hijo de Olimpia, el niño que soñaba con ser como Aquiles. Un día, en el camino, Hefestión enfermó. Fue repentino, fiebre, debilidad, silencio en su mirada. Alejandro lo dejó todo. Se sentó junto a la cama, sosteniendo la mano de su amigo, sin apartarse de su lado. Nunca había parecido tan vulnerable como en esos días. Hefestión lo era todo para él: hermano, consejero, un espejo en el que veía al hombre detrás del título. Juntos habían cruzado fronteras, batallas, dudas, y ahora Hefestión se iba, no por una espada, no por una traición, sino por una enfermedad, en silencio, lentamente, irreversiblemente. Cuando murió, Alejandro no pronunció palabra, no sollozó, se quedó inmóvil. Luego ordenó: habría luto, un templo, cenizas y memoria. Ordenó que el cuerpo fuera quemado en una enorme pira, que se erigiera un monumento funerario. Se cortó el pelo. Ordenó a todas las tropas que guardaran luto. En el corazón del imperio, el propio corazón de Alejandro murió. Después de eso, algo en él desapareció. Todavía hablaba, todavía construía, pero su mirada se volvió
hacia adentro. Algo de otro mundo apareció en él, como si ya no estuviera entre la gente. Regresó a Babilonia. Esta ciudad, entre ríos y palmeras, le pareció un punto de equilibrio. Quería convertirla en su capital, no solo del imperio, sino de un mundo nuevo. Aquí recibió embajadores de tierras lejanas, discutió el reasentamiento de pueblos, arregló matrimonios mixtos, habló del futuro como una fuerza que podía construirse. Soñaba con una campaña a Arabia, con rutas marítimas, conectar culturas, pero su cuerpo se debilitó. Un día sintió fiebre, una fiebre simple, al parecer, pero cada día se volvía más silencioso, su voz más baja, su paso más lento. Todavía se reunía, todavía consultaba, pero pasaba cada vez más tiempo en su diván, mirando al techo. Los generales se reunieron alrededor. Cada uno se preguntaba quién sería el siguiente. Le preguntaron, ¿a quién dejas el imperio? Y él susurró, al más digno. Estas palabras no eran una respuesta, eran un acertijo, porque él mismo sabía, alguien como él no se repetiría. Sus últimos días guardó silencio. Sus ojos estaban abiertos, pero parecían mirar a través. Su cuerpo yacía en Babilonia, y su alma en algún lugar de Troya, en los bosques de Macedonia, a orillas del Hidaspes. Allí, donde Bucéfalo aún vivía, donde Hefestión aún reía. Cuando murió, tenía unos 33 años. Partió, sin haber completado ni su campaña ni su visión. El imperio que construyó comenzó a desmoronarse casi de inmediato. Los generales lo dividieron como tela. Las ciudades se pelearon. La gente debatió quién era realmente, pero no importaba, porque Alejandro no pertenecía ni a los macedonios ni a los persas, ni a Occidente ni a Oriente. Pertenecía a una idea, la idea de que una persona puede ir más allá de los límites, más allá del miedo, más allá de sí mismo. Y esa noche, mientras su cuerpo era preparado para el entierro, una estrella inusual se encendió sobre Babilonia. Y luego se desvaneció. Y alguien dijo, no murió, simplemente fue a donde siempre quiso estar, entre las estrellas. Cuando el cuerpo de Alejandro fue llevado por las calles de Babilonia, hubo silencio. La gente no gritó, no lloró, no cantó. Miraron, solo miraron el oro, las telas, el carro adornado con símbolos solares y el rostro oculto por un sudario. Nadie creyó del todo que realmente se había ido, pero se había ido, y el mundo quedó sin el que había intentado unirlo. Después de su muerte, todo se vino abajo. Los generales, una vez hermanos de armas, se convirtieron en enemigos. El imperio se dividió en partes: Egipto, Asia, Macedonia. Los griegos discutían, Oriente callaba. Alejandro se convirtió en una imagen, pero no en un gobernante, y, sin embargo, permaneció. Su nombre fue repetido de varias maneras: Iskander, Sikandar, Alixandros. En Egipto se le consideraba hijo de Amón. En Persia, un rey justo. En la India, un sabio. En las crónicas cristianas se convirtió en una figura apócrifa. En las leyendas musulmanas, Zulkarnain, el de los dos cuernos, gobernante de los dos extremos del mundo. Se le atribuyeron conversaciones con ángeles, viajes a la tierra de la oscuridad y búsquedas del origen de la vida. Todo lo que hizo se entrelazó con el mito, porque él mismo se convirtió en un mito. Su imagen inspiró a César, a Napoleón, a Carlomagno. Sus campañas se estudiaron en academias, sus estrategias fueron repetidas por generales, pero nadie pudo llegar a ser como él, porque Alejandro no es un modelo,
es una excepción. Vivió hasta los 33 años, pero abarcó una era. No solo movió ejércitos, movió el pensamiento. No solo conquistó, conversó con las estrellas, con el viento, con otras culturas. Él fue quien quiso derribar fronteras, no capturar, sino comprender. Las ciudades que fundó vivieron siglos. Alejandría se convirtió en un centro de conocimiento. Su biblioteca reunió textos de todos los pueblos. En sus puertos se hablaban docenas de idiomas. Se convirtió en lo que él imaginó, un lugar de encuentro. Y, sin embargo, cuando se le recuerda, lo más frecuente es como un joven, con una lanza, a caballo, con una armadura brillante, lanzándose hacia adelante. En esta imagen, el fuego de un sueño. En esta imagen, un hombre que no tenía fin, solo un camino. ¿Dónde está enterrado? Nadie lo sabe hasta el día de hoy. Dicen que su cuerpo descansó en Alejandría, en un sarcófago de cristal. Dicen que los emperadores lo admiraban. Dicen que desapareció en el torbellino de los siglos. Pero eso no es importante, porque Alejandro no está en una tumba, está en una leyenda. A veces, en una noche tranquila, cuando miras el cielo y ves una estrella más brillante que las demás, puedes imaginar, Él está allí, todavía cabalgando, todavía buscando, no tierras, no gloria, sino una respuesta. Una vez dijo, no temo a la muerte, temo no completar mi viaje. Y quizás por eso la gente lo recuerda hasta el día de hoy, porque en cada uno de nosotros vive alguien que quiere ir más allá, que cree que los límites son una convención, que siente que el mundo es uno. Alejandro no nos dejó un imperio, nos dejó un ejemplo. Cualquiera que sea el camino que elijas, pisa en él con un corazón abierto. Y quizás, allí, más allá del horizonte, escuches el eco de los pasos de aquellos que una vez marcharon hacia adelante, sin conocer el miedo, no por la victoria, sino para formar parte de algo más grande. Duerme en paz. El mundo es vasto, pero ya estás en él.